presentarte este regulador, que es muy visto en el mundo Internet, pero que además está muy bien considerado por todos los artículos que yo he visto y leído de él. Tengo la suerte que mi amigo Antonio me regaló uno y le vamos a sacar mucho partido a este regulador. El modelo es DP50V5A, que significa que nos puede dar hasta 50 voltios y 5 amperios, es decir, puede dar hasta 250 vatios. El regulador está francamente bien y además viene con instrucciones, pero unas instrucciones que, a pesar que están en chino, que eso por supuesto a nosotros no nos dice nada, están en inglés y eso ya nos dice un poco más, pero yo he tenido algunas dificultades y quisiera que, bueno, este pequeño tutorial, que no va a aportar absolutamente nada, simplemente lo que ha sido la programación de este dispositivo y ver cómo funciona. O sea, tampoco que nadie espere grandes cosas de este vídeo, pero creo que es un vídeo práctico para cualquiera que tenga o quiera tener este regulador DP50V5A. Como ves, simplemente tiene un más y un menos, que es la entrada, y un más y un menos, que es la salida. Entonces, lo único que hice, que sí que es verdad que hay que tener una precaución, que la entrada tiene que ser 1,1 mayor que la salida, para que pueda funcionar. Por eso, cuando estamos hablando de que quiero sacar 50 voltios, como mínimo tendré que tener la entrada 55 voltios. Fíjate, ahí están las características. ¿Cuáles destacaría yo? Bueno, pues yo quizá, si tuviese que destacar después de las pruebas que le he hecho y del funcionamiento que tiene, es la granularidad, es decir, puedes moverte en centésimas de voltio y también puedes moverte en centésimas de amperio. Eso está muy bien. Otra cosa que ahí no lo pone, bueno, lo cita, pero de una manera sucinta, es que tiene voltajes, amperios y potencia de protección. Es decir, cuando llegue a este límite, te desconectas. Eso es muy práctico y le sacaremos mucho rendimiento. Y otra cosa, que ahí apenas sí lo dicen las características y especificaciones, es que tiene 10 memorias, aunque yo te diría que tiene 9. ¿Para qué son esas memorias? Pues son para programar tú precisamente este regulador. Te permite 9 programaciones, es decir, distintos voltajes de salida, distintos amperios, distintas protecciones, incluso puedes tener distintas luminosidades de la pantalla. Eso también, y ya verás por qué insisto tanto, le vamos a sacar mucho partido. Esto está sacado de las instrucciones y como verás, el 1, que es un botonito amarillo, dice configuración de voltaje. Bueno, yo ahí como configuración de voltaje no lo he usado, no sé. Página para elegir, digamos, página para arriba, página para abajo. Eso es una flechita que tiene, que cuando veamos que hay un menú de muchas líneas, permite desplazarte por esas líneas, elegir una línea u otra. Y después ese M1 actúa como memoria directa M1, es decir, cuando yo quiera sacar los datos, programar este regulador con los datos que tengo en la M1, pulsaré ese M1. Es como yo lo he usado. Luego hay uno en el medio que pone set. Ese es el que sí que a mí me sirve para subir, digamos, un cursor y ponerme para cambiar voltajes, ponerme en posición. Sirve también para llegar a la memoria que yo quiero, sirve para almacenar los datos en la memoria, para todo ese tipo de cosas sirve el set. Y por último abajo hay M2, que es la memoria M2, pero también sirve para desplazarme, no sé si me parece que este es hacia arriba, en lo que es ese menú que hay de varias líneas. Entonces, eso es en amarillo, yo creo que es coherente ese color amarillo, está muy asociado a lo que es moverte por el menú, y además pues tienes el acceso directo a M1 y M2. Después puedes ver que tiene una pantalla, lo que ahí está indicado por 4, que es una pantalla LED, LCD, más bien LCD, que además puedes elegir el brillo de cada una de las programaciones que tengas. Es decir, no tiene, pueden ser independientes, esas 9, ya digo, tiene 10 memorias, pero yo voy a usar 9, les puedes poner con distinta intensidad de brillo a la hora de displayarse los resultados en esa pantalla. Luego tiene una especie de potenciómetro. Ese potenciómetro es curioso, es el 5 que estamos hablando, porque gira a derechas e izquierdas, pero también hacia adentro.
y es muy importante hacia adentro para cambiar el campo. Cuando tú tienes que cambiar los despertadores, ¿no? Cuando quieres cambiarte de horas a minutos, cosas de ese tipo, le das un clac y él avanza, cambia el campo de que estabas variando con el potenciómetro. Y por último ya el 6, también un botón para muy importante, y eso es una facilidad que no le he llegado a decir muy clara, es que tú primero programas, tú ves todo lo que tienes en la pantalla y una vez que tienes eso y te aseguras que es lo que quieres tener en la carga, le das a ese pulsador, al 5, y eso, entonces digamos el regulador empieza a actuar y transfiere ya ese voltaje a lo que es la carga. Es muy importante porque primero programas, te aseguras que está todo bien programado y luego metes eso a la carga. Y esa es la interfaz que tiene la pantalla. Entonces en el 1 pones set. Eso es la tensión que tú de alguna forma programas para que salga la fuente. Pero alguien podría decir, pero luego estoy viendo 13,05 cuando arriba tengo 5. Veremos que se puede hacer también eso. Eso se puede hacer y no es difícil, pero normalmente, muchas veces coincide ese set 5 voltios que ves con el 1305, pondría generalmente 5, pero podemos llegar a que ponga 1305. Ese es el 1. O sea, donde de alguna forma es la programación, que en este caso tiene la memoria M2, te lo está indicando en el 10, te está diciendo que la memoria M2 dice, voy a dar de salida 5 voltios, y además con una intensidad máxima de 5,1 amperios. Eso lo ves en el 6, ¿vale? El 2, lo que me está indicando es la tensión que tengo a la salida. Ya digo que no tiene por qué coincidir la fijada, la que tiene la memoria con la que tú tienes en salida. Luego la intensidad que está consumiendo esa salida. Y después eso es automático. Los vatios es el producto de los voltios por los amperios. Seguimos. Llegamos al 7. El 7 es un candado que solamente lo que hace es que si yo bloqueo, que se puede bloquear con el potenciómetro dándole de una forma ingeniosa a esa especie de potenciómetro, puedo bloquear para que no actúe nada, para dejarlo ahí fijo y que así, de esa manera, nadie toque lo que toque, la fuente va a cambiar sus condiciones que está dando. El 8 es importante, ¿no? Ahí él lo traduce o lo dice indicación de salida normal o no. Ahora que estás viendo el pictograma, el icono que tiene, es de salida normal. Pero mira esto, si en un momento determinado yo superase lo que tengo como voltaje digamos como voltaje de precaución, ese voltaje máximo de precaución o esa intensidad máxima de precaución o esa potencia, si yo me voy de esos límites, entonces eso cambia, ya no tiene ese tag, sino tendría unas siglas que luego veremos. El 9 es indicación de corriente constante o voltaje constante. Verás, si todo más o menos está normal, pone CV, como estás viendo. Pero fíjate esto. Si yo he limitado la corriente, no por el parámetro ese de corriente máxima que digo o de seguridad, que es al fin y al cabo lo que está indicando eso es el 8, sino simplemente porque yo digo, no quiero que pases, o sea, de lo que es el 6, es decir, no quiero que pases de 5,1 amperios, difícilmente puede porque esta fuente su máximo es 5 amperios o 5,1, pero suponte que le ponga 2 amperios. Si yo me pasase de esos 2 amperios, pero cuando ese parámetro lo tengo ahí, o sea, cuando he puesto 2 amperios en el punto 6, en lo que sale en el 9 no sería un CV, sería otro símbolo, otras letras, ¿vale? Luego, el 10 es el set, o sea, los parámetros que yo estoy metiendo a la fuente. En este caso es la memoria, lo que tengo programado en la memoria M2. Y por último, el 11, que es muy importante, es el reflejo del botón este que hay de meter en carga, digamos, los parámetros los meto yo a la carga física. Pues eso es, o sea, ese 11, indicación de abierto o cerrado esa salida, ¿vale? Así es como está. En este momento está cerrado, pero si yo le doy al botón físico que tengo debajo del potenciómetro, me pasa lo que es los parámetros a lo que es la carga física, y entonces está ya funcionando la carga con el voltaje que yo tengo programado, y eso que ahora está ahí en rojo, ese 11 que está en rojo, lo que sale es en verde. Mira, y hay otro parámetro que se me había olvidado, que es el 5, que es la indicación de cuál es, digamos, la tensión de entrada que tiene este regulador. O sea, eso me gusta a mí mucho. O sea, saber cuánto le estoy metiendo con mi fuente y saber cuánto estoy sacando.
Entonces ese dato me evita tener un voltímetro para poder saber cuánto sale de mi fuente, porque lo estoy viendo ahí. En este caso estoy metiendo una fuente que tiene 1591. Yo he dicho que los parámetros fundamentales, digamos, de ese set, de esa memoria que tengo programada, estaban displayados en la parte superior, que son el voltaje y la intensidad. Pero se puede desplegar eso más y se pueden ver todos los parámetros que puedo programar para cada una de las memorias. Ya digo que tiene 9. Entonces los puedes ver ahí, que el 12 coincide con lo que yo tengo arriba, que ponía set, pues es ese set que es la tensión de salida. La tensión de salida del regulador que estoy programando yo. En este caso, 7 voltios. Después el 13 es la intensidad máxima que puede sacar. En este caso me parece que es 5,09 amperios o algo así. Y luego ya viene el 14, 15 y 16, que son, digamos, las tensiones, intensidades y potencia de protección. De tal forma que si yo supero esos niveles, a la carga le va a 0 voltios. Entonces, bueno, aquí lo han puesto como casi el margen máximo que da, como salida de protección 51 voltios, como intensidad 5,2 amperios y como potencia 265,2 vatios. Bien, todo eso es programable, luego veremos que funciona muy bien y que se le puede sacar mucho partido. Sobre todo yo espero sacarle mucho partido a lo que es esa tensión de protección. Después, el 17 es la intensidad que en esa posición quiero yo del display. Está en 4, puede llegar a 5. Contra más número tiene, más luminoso sale. Y luego una cosa muy importante, que a mí me llevó a bastante error. Es esa línea que figura como 18, en la cual puedes ver que pone M-pre y en este caso pone M0. Quédate bien con esa posición, el M-pre quédate bien. Y quédate también, por una curiosidad, con el off que hay a la derecha. Cuando hagamos el ejercicio de programar, insistiré sobre esos dos. Sobre todo el M-pre M0. Ese me ha llevado a mí a cierto error. Y en algún vídeo, no sé si te lo pondré porque es muy largo, he cometido un error. El off-on, el off es una posición que luego se puede pasar a on, lo tengo claro, así como ya también tengo claro lo que es el M-pre M0, que también se puede cambiar a M1, M2, M3. Pero eso prefiero que lo veamos en un vídeo. Y mira, estas características las he visto en el mundo internet de quien alguien, el link lo tienes ahí, ha puesto lo que para él es más destacable. Destaca el precio es bueno, este precio puede rondar los 35 euros más o menos, puede estar por ahí, depende de la oferta que encuentres, 22, 25, 27. Él aprecia que no se calienta. Yo no he hecho cargas potentes con él, de momento no lo he hecho. Creo que lo que es su funcionamiento físico y sus características se cumplen muy bien. O sea, este vídeo no pretende demostrar que eso se cumple, no. Este vídeo pretende que conozcas cómo es este regulador y que además sepas programarlo, porque yo me creo lo que dice el fabricante. Porque además es cierto, hay vídeos en internet que hay gente que le mete más carga precisamente para demostrar que ese equipo cumple. Yo no voy a hacer que ese equipo cumpla, porque doy por hecho que el equipo cumple. Habla también de que en un caso, bueno, pues parece que hubo un incendio que ardió. Yo he intentado mirar esa página a ver dónde lo ponía y no lo he encontrado. Y después las características que él destaca son las mismas que yo he ido destacando hasta ahora. Vamos a programar la memoria M1. Apretamos a set, volvemos a apretar y ahora ya nos sale ese menú. Lo primero que me voy a hacer es desplazarme hacia abajo. Para ello pulso M2. Y ahora pone M0. Le voy a poner M1. He tenido que pulsar una vez para correr el cursor donde está M0, giro a la derecha, M1. Ahora hay uno, verás que pone off y on. Para llegar a él, pulso una vez el esto
el botón y ahora lo tengo en off y ahora lo tengo en on y off. Yo siempre lo voy a dejar en off, luego te explicaré qué es eso. Bien. Ahora nos vamos a desplazar hacia arriba. Para ello pulsamos M1. Y ahora voy a poner los valores que quiero que tenga de tensión y de corriente la M1. Entonces, el valor que quiero que tenga de tensión es 6,3 voltios. Bueno, damos al botón, verás que me he desplazado y ahora le voy a incrementar en una unidad. Ahí está, 6 voltios. Pero yo quiero que sean 6,3. Doy aquí y le voy a sumar 3 décimos de voltio. Ya lo tenemos en 6,3 voltios. Bien, ahora quiero cambiar la intensidad máxima. Para ello aprieto el botón de set. Ahora bajo con el M2, bajo. Ya estoy ahí. Aprieto el botón. Está en 5 amperios. No, pues lo quiero poner en 200 miliamperios. Para ello, esto lo pondré en 0. Y esto lo incremento en 1, 200 miliamperios. Y ahora quiero guardar toda esta configuración. Y para guardar, aprieto al set durante 2 segundos. Y lo que me aparecerá es ahí, me aparecerá el M1 cuando esté ya grabado. Vamos a hacerlo. Ya está, M1. Ya tengo grabado la memoria M1. Me salgo de aquí. Ya me he salido, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo con M2. Para ello, lo de siempre. Nos vamos aquí para que nos salga ese tipo de pantalla. Y entonces me voy a mover, le doy al M2, primero para decir qué memoria quiero programar. Y la memoria que quiero programar es la memoria 2. M1 y M2. Ya lo tengo. Ahora ya el off lo dejo en off. Y ya diré por qué el off lo dejo en off. Ahora me voy al inicio de la línea y ahora subo para fijar los valores de tensión y de corriente. Y entonces me pongo en la tensión y le voy a poner 5 voltios. 2, 3, 4 y 5. Bien. Y ahora lo que quiero programar es la corriente. Bajo dándole al M2 y programo la corriente. Y la corriente que quiero que tenga a 5 máximos es, o sea, la corriente máxima que quiero que haya es de 300 miliamperios. Luego ahí pondré un 0. Y aquí pondré 300. Ya cuando tengo realizado todo eso, lo único que hace falta es guardar estos parámetros. Y para guardar estos parámetros es apretar el set durante 2 segundos y veremos cómo aparece el M2. Ahí apareció, ya lo tengo, luego ya tengo programado la memoria M2. Y ahora me salgo. Ya está. Ya he aprendido a programar la M1 y la M2. Le pongo una resistencia de 78 ohmios. Se enciende el aparato y, como me había quedado yo que tuviese
digamos, la memoria 1 puesto 6,3 voltios y 0,2 amperios es la que me está displayando. Bien, ahora como no hay salida, todavía está interrumpida la salida. Ahora voy a hacer que esto pase a la salida. Perfecto, me está dando 6,29 y una intensidad de 0,07 amperios. Y todo es correcto. Ahora le hemos cargado con 21 ohmios. Vamos a ver qué sucede con esto. Lo alimento. El aparato se pone en marcha. De momento no estoy transfiriendo los 6,3 voltios, no los estoy transfiriendo a la carga. Vamos a ver qué sucede ahora cuando transfiera los 6,3 voltios a la carga. Ahora le he transferido. Mira eso, mira eso. ¿Ves que claro, si divides 6,3 entre los 20 ohmios, esa intensidad es superior a la que estaba programada, que era de 0,2 amperios, es decir, 200 miliamperios. ¿Qué hace? Lógicamente lo que tiene que hacer para que se cumpla la ley de Ohm, bajar la tensión de salida. Y estamos en 4,07. Vamos a hacer otra cosa. Tengo esto encendido, está con la última programación, pero ahora en vez de estar a 6,3 voltios, yo quiero estar a 5 voltios. Sabemos que esa configuración lo tengo en M2. Selecciono. Ya lo tengo. 5 voltios y 0,3 amperios. Vamos a ver si ahora cuando transfiero esos parámetros a una realidad que es la salida, cómo se comporta el dispositivo. Tampoco, no puede, estamos casi en el límite, ¿lo ves? Estamos en... Sí, puede. 4,99 y una intensidad de 0,24. O sea, perfecto. Veo cómo si no llego a la intensidad programada al límite, él da la tensión que yo tengo programada, 4,99. Y la intensidad que en este momento está circulando por esta resistencia es de 0,246. Bueno, pues hemos visto cómo se programa la M1 y la M2 y qué utilidad tienen para yo poder cambiar inmediatamente lo que es la programación de salida, los voltios que están de salida. Fíjate que si ahora vuelvo a la M1, él va a volver a no meter tensión a la carga. Mira lo que te quiero decir. Meto la M1. 6,3, pero ha desconectado la carga. Una muy buena prudencia. ¿Y por qué la ha desconectado? Porque cuando yo programé la M1, recordarás que yo hablaba de un off-on y yo lo dejo siempre en off. ¿Qué hubiera pasado si ese parámetro lo hubiera dejado en on? Si yo ese parámetro lo hubiera dejado en on, cuando yo cambio de parámetros, es decir, cuando cambio de programación, en este caso había pasado la M1, si lo hubiera dejado en on, inmediatamente metería esa tensión. ¿Has visto que aquí no? Aquí todavía la tensión no la tengo metida, la tengo que meter. Es una prudencia buena, porque tú vas cambiando y cuando quieres y estás seguro que es la tensión que quieres y la intensidad máxima permitida que quieres, es cuando das el paso, como este es el caso que yo voy a dar paso a los 6,3 voltios con una intensidad máxima de 0,2. Has visto que para limitar esa intensidad de 0,2 necesita bajar la tensión. Quiero que te fijes en otro detalle. Verás que antes ahí figuraba CV y ahora figura CC. ¿Por qué figura CC? Está de alguna forma indicando que estoy ya he alcanzado un límite, en este caso el límite de la intensidad. Vamos a ver cómo, si yo cambio a la memoria M2,
ese CC cambia a CV. Pongo la memoria 2, ya la tengo. Ahora está en CV, pero bueno, no indica, yo creo que no indicará nada hasta que yo verdaderamente doy paso a la carga. Y él seguirá con CV. ¿Lo has visto? CV. ¿Por qué? Porque estoy dentro de los rangos programados. O sea, no he superado ninguno de los límites. Vamos, en este caso, el límite de la intensidad. Y eso permanece en CV. Como puedes ver, en esta posición está la M2. Por mucho que yo le dé a estos potenciómetros de mando, la tensión se queda en 499,5. O sea, no hace nada aquí. Vamos a seleccionar la memoria 9. Para hacer eso, lo que es preciso dar al set durante más de 2 segundos. Ya está, habrás visto que sale ahí la M0. Bien, ahora estamos en disposición de llegar a la M9. 1, 2, 6, 7, 8, 9. ¿Lo ves? M9. Bien, si ahora quiero ver los valores que tengo en M9, lo que hago es darle al set una vez. Bueno, una vez y otra vez. Y esos son los valores que tengo en M9. Y me desplazo. Y ahí voy a poner, o voy a intentar poner 9,1 voltios. He puesto 0. He puesto 9. 9,1. Le doy al set. Y ahora me desplazo hacia abajo. Y me desplazo hacia abajo para lograr que estos parámetros se pongan como memoria 9. Bueno, sí, vamos a intentarlo. M1, M2, M4, M7, M8, M9. Verás que viendo los parámetros tengo la tensión de 9 voltios, la intensidad máxima 5 amperios y la protección. No, ahí me he equivocado. Ahí me he equivocado. Ya sé lo que pasa. Cuando tengo programado M9 es cuando tengo que ir arriba. Ahora, cuando tengo M9, cambio. Ya está. Ese era el error que tuve. Vamos a subir. Me voy a la tensión de protección. Y esta vamos a poner que sea 9,1 voltios. Subo 9, 5, 9 con 1 voltio. Y ahora sí, tengo memoria 9. Tengo parámetro que yo quiero y ahora almaceno esto. No al revés. Es decir, primero pon siempre la memoria que quieres. Y después programas y después almacenas. Entonces vamos a almacenar. Para almacenar es apretar 2 segundos el set. Ya está, teóricamente ya está. Me salgo. Y eso es el M9. Me vuelvo al M1. ¿Vale? Me vuelvo al M1. ¿Ves? Pone ahí M1, 6,3 voltios. Pero ahora quiero volverme precisamente a la memoria que había programado, que es la M9. Entonces, ya sabes que para buscar esa programación, para poder hacer variable, digamos, la forma de acceder a la memoria 9 es apretar ahí durante 2 segundos. M1 cambiará por M0. Ya ha cambiado. Ahora voy hasta M9. Ya estoy en M9. ¿Quiero ver esos parámetros? Pues vamos a ver. Le damos aquí. Ahora sí.
Ahora ves cómo está puesto en 9 voltios en lo que es la tensión y 9,1 en el otro. ¿Vale? ¿Para qué me sirve a mí ese 9,1? Vamos a ver cómo funciona. Pues con esta, digamos, con estos parámetros me voy a salir y voy a ver cómo funciona. Mira, como quiero que trabaje a 9 voltios y ahí tengo 9,92, va a estar muy justo. Tiene que tener 1,1 como mínimo más alto. Bueno, le pongo 12 voltios, ¿vale? Aquí ves perfectamente reflejada la tensión de entrada 12,56, la tensión de salida 9, pero todavía no está saliendo. Esos son parámetros que tiene dentro, pero no los he pasado fuera. Ahora lo voy a pasar fuera y además tiene una pequeña carga que puedes verla ahí, ¿vale? Entonces le damos la tensión 8,99 y la intensidad es 0,04 amperios. La resistencia, como puedes ver, es una resistencia de 1,8 K. Bien, pero yo quiero hacer más cosas con esto. ¿Y cuáles son las cosas que quiero más? Todos los parámetros se me mantienen, pero yo quisiera a lo mejor variar el rango de tensión, aun estando ahí en M9, variar el rango de tensión. Bueno, pero vamos a ver cómo varío ese rango de tensión. Pues me voy aquí y ya está. Bueno, ahí están los parámetros, pero ahí sería un poco incómodo. Entonces me salgo otra vez, voy a I, ahora le doy aquí y ya puedo poner la tensión que yo quiera. Puedo bajar, ¿lo ves? Estoy bajando. Ahora estoy en 3 voltios, estoy en 4, 5. Pero, ¿por qué programé a 9,1? Porque ahora, si quiero ir a 10 y si esto funciona bien, lo que me va a hacer es sacar tensión 0, es decir, desconectar la carga, porque yo le estoy metiendo o intentando meter una tensión superior a la de protección que yo le había dado. Le intento subir esto, míralo, ahí lo tienes. Me lo ha desconectado, ¿por qué? Porque tengo en este momento 10 voltios y por otro lado tengo protegido a 9,1 voltios. Esto nos va a dar mucho juego, todo lo que estás viendo. Te habrás fijado que el icono ha cambiado ese tag que estaba, es decir, como de todo correcto, a poner OVP, es decir, over la tensión de protección, encima de la tensión de protección. Y ahora quiero hacer un resumen de lo que más aprecio de esta fuente. Y lo que más aprecio son 5 amperios máximos, es decir, puedo sacarle hasta 5 amperios a 50 voltios. Tengo una tensión regulable de 0 a 50 voltios, regulable y programable. Programable en 9 bloques, que además esa programación es una programación muy completa. Te da voltaje, intensidad máxima, voltaje de protección, intensidad de protección, potencia de protección, intensidad incluso de la pantalla, la luminosidad de la pantalla. Luego, programable la intensidad máxima, es decir, que yo digo, no quiero pasar de esta intensidad y en el momento que pasa de esa intensidad, él ya se regula para que no pase más de esa intensidad. Programable lo que son las seguridades. Hemos visto cómo puedo poner voltaje, intensidad y potencia programable para que de alguna forma seamos capaces de proteger el dispositivo que hay detrás. Y además se puede variar también la tensión en tiempo real, es decir, es programable, es fijable, pero yo tengo capacidad en tiempo real de variar la tensión. Deseo te haya gustado. Muchas gracias.